le puse este tema, Caminando con Jesús. Y quiero leerte un versículo que aquí está, de un hombre que no murió, sino que Dios se lo llevó así, tal cual, y su cuerpo fue transformado, yo creo, en el camino, porque ahí habla de que había un hombre que se llamaba Enoc y él no murió. Dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los hijos de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, me encanta leer esta parte porque es algo que dices, ¿cómo es posible? No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Pero dices, ¿pero cómo? ¿Qué pasó con su cuerpo? No podemos tener un cuerpo así delante de Dios. Yo creo que, como dice la Biblia, su cuerpo fue transformado. Fue un cuerpo celestial. Y es increíble cómo Enoc caminó con Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. O sea, en su vida, aquí en la tierra, caminó con Dios. Y Dios se agradó tanto con él que antes de que muriera Enoc, Dios se lo llevó. Y dice que ¿cuántos años duró Enoc? A ver. ¿Cuántos? 300 años, ¿verdad? Engendró hijas e hijas y fueron todos los días de Enoc, 365 años. Y luego, yo pensando en hombres que caminaron con otro hombre que caminó con Dios o que hizo caso a lo que Dios hacía, era Noé. ¿Se acuerdan? Que Noé fue contracultura, lo que antes nos hablaba la semana pasada, ir en contracultura, ir en contra de la corriente, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y para esta tierra. Entonces, otro que fue contracultura fue Noé. Noé en su vida también caminó conforme a la voluntad de Dios, caminó conforme a Dios, pero Noé era descendiente de Enoc. Y cuando Enoc murió, Noé tenía 33 años. Entonces lo conoció. Imagínate qué padre haber conocido, o que tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo o no sé qué sería aquí, pero imagínate poder conocer a una persona que haya caminado su vida en Dios, tanto que inspire la tuya. Yo creo que Enoc fue ese familiar que vino a traer a Noé esa fuerza para lo que Noé vino a hacer, para que Noé estuviera listo para el llamado de Dios. Porque dice aquí que él murió de 365 años, pero después Enos fue papá de Cainán, Cainán de Mahalaleel, Mahalaleel de Jared, Jared de Enoc. Enoc fue papá de Matusalén, Matusalén de Lamec y Lamec de Noé. Y en la Biblia, si tú lo lees, te va diciendo cuántos años vivió cada uno. Y si tú haces la cuenta, te das cuenta que eran 33 años los que Noé tenía cuando Enoc fue llevado al cielo. Cuando Enoc fue caminando con Dios hacia el cielo y él no murió. Y me encanta la Biblia porque entre más, cuando la lees, empiezas a conocer la historia de Dios para la tierra y para tu vida. Pero entre más profundizas, más datos te das cuenta, y te das cuenta que Dios no tiene nada al azar. Tú no eres al azar, tú no estás esta mañana aquí al azar. Dios no te escogió a ti al azar. Así como estaba Enoc y caminó con Dios y no murió Enoc, sino que Dios se lo llevó, y después tuvo a Noé, y Noé caminó diferente que toda la cultura que había en ese tiempo y en su entorno. De esa manera, Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Pero quiero que sepas que caminar con Dios es, como nos decía Dante, es contracultura. Caminar con Dios tienes que tener fuerza para caminar con Jesús. No cualquier persona camina con Jesús, porque necesitas tener mucha fuerza. Necesitas estar fuerte mentalmente. Tener la palabra de Dios en tu corazón. Meditar en la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a dar la fuerza. Necesitas tener fuerza espiritual para poder caminar con Jesús. Para poder caminar con Jesús no es así de, ya voy a la iglesia, ya estoy caminando con Jesús. Eso no es caminar con Jesús, eso es el primer paso. O sea, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es el primer paso para comenzar a caminar con Jesús. Pero cuando tú comienzas a caminar con Jesús, tu vida comienza a ser transformada y comienza a ser cambiada completamente. Cuando tú comienzas a caminar con Jesús, una de las cosas que pasan en tu vida, yo te voy a hablar de algunas de las cosas que pasan en tu vida y luego te voy a decir cómo puedes caminar con Jesús. Una de las cosas que pasan en tu vida al caminar con Jesús es que tu vida va a ser transformada, número uno. Si tu vida no está siendo transformada, entonces no estás caminando con Jesús.
pero puedes empezar hoy a caminar con Jesús. Si ya tienes un montón de años viniendo a la iglesia y tu vida no está siendo transformada, entonces no estás caminando con Jesús. O si sientes que tu vida se estancó en un punto, entonces tú mismo di, a ver, ¿estoy caminando con Jesús? Tú mismo pregúntate, ¿estoy realmente caminando con Jesús? Porque tu vida debe de ser transformada. Aquí en Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron esencias aromáticas para ungirle. Y te voy a decir por qué estoy leyendo esto. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Esta mujer era una mujer endemoniada, María Magdalena, antes de conocer a Jesús. Era una mujer endemoniada, y una persona endemoniada es gobernada por sus deseos y pasiones y por el consejo del diablo, ¿verdad? Así vivíamos, gobernados por nuestros consejos, pasiones y todo lo que escucháramos y aprendiéramos. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar con Jesús, nuestra vida tiene que ir siendo transformada. Imagínate, esta mujer endemoniada, Jesús la liberó, pero ella no se quedó solamente con que ya soy libre, ella comenzó a caminar con Jesús. Después la Biblia nos habla también de cuando fue y le limpió los pies a Jesús. Era una mujer endemoniada. Y era una mujer que al caminar con Jesús fue transformada. Su vida fue otra. Ahora esta era una mujer renovada. Imagínate, después de esto, cuando a la primer persona que supo que Jesús no estaba ahí, fue ella. A la primer persona que le dijeron, ¿sabes qué? Ve y dile a los demás que Jesús no está aquí, fue ella. Era una mujer endemoniada, pero que al caminar con Jesús fue transformada. Entonces no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay peor vida que tú digas, no, este ya no tiene solución. O que tú digas, yo ya no tengo solución. O no, pues fulanito, sutanito, penganito, perenganito, mi mamá, mi papá ya no tienen solución. Ya, o sea, ya están bien viejos y ya no tienen. No hay nada que Dios no pueda hacer. Si tú caminas con Jesús, Él va a empezar a transformar tu vida. Y si te fijas, si Dios transformó la vida de Enoc, y después en su descendencia salió Noé, y Noé hizo la diferencia, imagínate lo que puede salir si tú decides caminar con Jesús, o si tú ya estás caminando con Jesús. Nuestras vidas jamás van a volver a ser igual al caminar con Jesús. Dice, al caminar con Jesús, Él te va a guiar. Ahora, después de que Jesús murió y resucita, Él se aparece con los discípulos. Vamos a Hechos 1:3, dice, se presentó vivo con muchas pruebas. Estamos hablando de que Jesús resucitó y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio. Les dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús los estaba guiando. O sea, que tu vida tiene que ser transformada y tu vida va a ser guiada. O sea, porque de repente dice, pero es que ¿cómo yo puedo cambiar esto? El Espíritu Santo te va a guiar, pero tienes que estar buscándole. Dios te va a guiar, pero tienes que estar buscándole. Y ahorita vamos a ver más adelante otros puntos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, es en Hechos 2, del 1 al 4, después de que Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, ellos obedecieron. Entonces, cuando tú sigues a Jesús y caminas con Jesús, es importante la obediencia de tu parte. La obediencia a lo que Jesús te haya dicho que hagas. Si Él te está diciendo, quiero platicar contigo a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, te conviene obedecer, porque en su presencia tu vida va a ser transformada. En Él tu vida va a ser cambiada y va a ser dirigida. Entonces dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, acuérdate que todos estaban reunidos en Jerusalén, todos estaban haciendo caso a lo que Jesús había dicho, todos estaban obedeciendo y esperando en Jesús, porque ellos habían conocido el poder de Jesús. Eran los discípulos y muchas personas más, porque acuérdate que eran los 12 y luego había otros 70 que también lo seguían y luego había una multitud de gente que siempre seguían a Jesús. Entonces, entre todos esos, también estaba María, la que habíamos hablado, que fue transformada. Entonces, imagínate qué padre, cómo Dios nos va transformando, a tal grado que anhelamos más de Él, más de su presencia, más de sus promesas. Entonces dice aquí, en Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tu vida debe de ser transformada y guiada cuando tú caminas con Jesús. Número 3, al caminar con Jesús, tus palabras van a cambiar. De repente dices, ay, es que yo soy bien mal hablado, pero porque mi abuelito era bien mal hablado, y porque mi mamá era bien mal hablada, y porque mi papá era bien mal hablado, y todos los con los que me junto son bien mal hablados. Entonces yo no puedo cambiar. O sea, por más que trato, no puedo. El cristianismo no es conductual. El cristianismo es un estilo de vida. Es una vida. Que te vean o no te vean, eres cristiano. O tú has decidido seguir a Jesús. El seguidor de Jesús es un cristiano. Entonces, no somos personas que nos conducimos solo por apariencias, el cristianismo no es conductual. Dice aquí, al caminar con Jesús, tus palabras van a cambiar. Y vamos a hablar acerca de cuando Pedro negó a Jesús y lo reconocieron por su forma de hablar. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces dice aquí que se dieron cuenta que él era cristiano, se dieron cuenta que era seguidor de Jesús por su manera de hablar. Entonces, si a lo mejor tú dices, es que la crítica es algo que en mi familia siempre se ha dado, el hablar mal de otros es la forma, ¿sabes? Algo que yo disfrutaba mucho con mi prima, no sé por qué, bueno, por mis abuelitas. Mi abuelita se la pasaba con su hermana hablando mal de medio mundo. Yo me acuerdo que yo me iba todos los veranos con mi abuelita y nos íbamos al rancho. Y en el rancho mi abuelita hacía fogata y se sentaba con su hermana, tomaban cafecito o hacían chiles asados o algo, y se la pasaban hablando mal de toda la familia, de los hijos y de los nietos y de las hermanas. Y para mí, yo crecí con eso, y para mí era como pues parte de la vida, como que hablas mal de los demás, pero pues como que es normal, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. Y me acuerdo que yo siempre la escuchaba, y con mi prima algo que yo disfrutaba muchísimo, muchísimo, era irnos a un centro comercial y sentarnos con un helado, hablar mal de todas las personas que pasaran. ¿Ya viste tus zapatos? ¿Ya viste su ropa? No, hombre, no combina. Mira, qué ridícula. Mira, ¡ay, se cayó! O sea, era nuestro diario, era nuestra diversión. Era eso, algo que nos caracterizaban a nosotros como familia, de que, y ya viste, y comerte a todos los demás, y hablar mal de todos los demás. Pero quiero platicarte una historia que acabo de vivir. ¿Cómo es que Dios, caminando con Jesús, Él nos cambia? Dice, al caminar con Jesús, tus palabras cambian. Y ahora, si lo dices, es porque lo piensas. Entonces Jesús quiere ir más allá. No nada más a que lo digas, sino a transformar tu corazón, a transformar tu mente. Hace 2 semanas llegué yo al gimnasio. Llego al gimnasio, yo estaba yendo como a un grupo donde todos hacemos el ejercicio al mismo tiempo y todo eso. Me cambié y ahorita estoy yendo a un gimnasio de pesas y eso. Entonces llegué yo al gimnasio y en cuanto entré, volteo a la parte donde están todos los de cardio, que están en la caminadora, escaladora y quién sabe qué tantas cosas. Y yo en mi antiguo lugar, a mi antiguo box donde yo iba a hacer ejercicio, vas y sudas, pero como si estuvieras en el sauna. Nomás llegas y estás sud y entonces pues nunca te peinas ni te maquillas. O sea, digo, sí te peinas pues para no andar con todos los pelos por ningún lado, pero no te maquillas porque dices, ¿a qué me maquillo si voy a andar con todo chorreado el maquillaje y al rato va a parecer payaso con todo negro aquí abajo de los ojos y así? Entonces, pues yo llegué al gimnasio normal, peinada y ya, y de repente llego y volteo y veo una muchacha en los aparatos haciendo cardio. Su pelo bien planchadito, bien maquilladita, sus labios, bien bonita que se veía. Y de repente volteo, iba yo con mis hijos y no dije nada, no dije nada, pero empecé a pensar. Dije, ¿para qué se viene maquillada? O sea, como ¿para qué se viene así de guapita si venimos a sudar, venimos a sacar las toxinas, venimos a echar fuera todo lo malo que está dentro de nosotros?
O sea, qué bárbara, ¿verdad? Qué bárbara, o sea, ¿a quién se le ocurre venirse guapo? Yo no sé por qué las mujeres, y empecé en mi mente, no sé por qué las mujeres se vienen guapas al gimnasio, si es nomás hacer ejercicio, regresas y te bañas. Y yo decía, o sea, ¿qué les pasa? ¿O por qué se embellecen? O sea, ¿qué? Y empecé en mi mente, pero dije, bueno, no, ya, seguía yo dentro de mí pensando de esa manera. Me metí al gimnasio, fui a hacer mi calentamiento, después le hablo al coach y le digo, ¿qué sigue? Y me dice, véngase, vamos a los aparatos. Cuando me dice véngase, empiezo a seguirlo y había un escalón más chiquito que este, pero abajo de ese uno más chiquito y largo, pero yo no lo había visto porque esto de arriba es como una plataforma color amarilla y luego abajo es del mismo color todo es del mismo color. Entonces yo no había visto ese pequeño escaloncito. Yo di el paso midiendo el escalón grande y no vi el chiquito y por allá fui a dar. Y él me da la mano para pararme y no me podía parar. No me podía parar porque me empezó a doler muchísimo el pie, muchísimo. Y en eso, ¿quién crees que vino a ayudarme? La muchacha bonita, ¿verdad? Ella se acerca y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, nada más estoy esperando que se me pase el dolor para poderme parar. Y me dice, ok, ahorita que te levantes, te acuestas ahí en la banca porque te voy a arreglar tu pie. Y yo, Dios me dio una cachetada con guante blanco. ¿Te fijas? O sea, ahí Dios me dijo, o te alineas, ¿verdad? Entonces me paré y cuando empecé a apoyar el pie, pues iba caminando como así porque me dolía. Todavía traigo mi bendita ahí, pero ahí iba yo, ¿verdad? Ahí. Llego, me acuesto, me empieza a mover el pie, no me dolió lo que ella me hizo porque el dolor que traía era mayor y se me disminuyó el dolor. Y me quedé así, chiquitita delante de la presencia de Dios, chiquitita y avergonzada, porque la persona que yo había criticado fue la persona que me vino a ayudar. Y le pedí perdón a Dios, y después de eso todavía, Dios no se conformó con eso, sino después de que ya ella me arregló y todo eso, el coach me dijo, pues si quieres vamos a la entrada y ahí te sientas. Entonces le dije, está bien. Entonces me fui, me siento en una silla que estaba ahí, un aparato, volteo y leo y veo un sticker que dice, zona libre de críticas. Y dije, ándale, por si tenía dudas. Entonces, pero en inglés, The Judgment Free Zone, algo así. Los que saben inglés saben lo que quiero decir. Y los que no, quería decir zona libre de críticas. Y me quedé así como, Dios me habló. Y le di gracias a Dios porque, ¿sabes que Dios no se conforma solo con que no lo digas? Porque acuérdate que el cristianismo no es conductual. Entonces, Dios no se conforma no nada más con que no lo digas, sino que Él quiere llevarte a un nivel mayor, de que cuides tu mente y tu corazón, de que ni siquiera permitas que esos pensamientos se aniden, porque de repente a lo mejor yo hubiera llegado y hubiera visto a la muchacha y digo, ay, qué bonita, y ya, ¿no? Me meto, y ya. O ¿por qué se viene maquillada? Ay, qué raro, y me meto. No, pero empecé a crear en mi mente un montón de comentarios que no debería. Y nadie supo. Si yo no les digo a ustedes, ni en cuenta, dicen qué perla tan bonita. Qué muchacha tan bonita. Bueno, qué señora tan bonita, ¿eh? Tan linda, tan amable, ella siempre tan sonriente. Pero ve lo que hay en el corazón. Y si te fijas, Jesús cuando dijo, ustedes al codiciar o al ver una mujer y codiciarla en su corazón, ya están pecando. Entonces Jesús dice, quiero que camines conmigo, pero no de una forma conductual, no quiero que camines a tu manera, quiero que camines a mi manera, a un nivel mayor, donde cuidas tu mente, donde cuidas tu corazón, donde te estás alimentando constantemente de mí, de mi palabra. Entonces fíjate, Dios quiere transformarnos. Entonces si tu vida no está siendo transformada, entonces tú mismo hazte una autoevaluación. ¿Estoy caminando con Jesús o qué Jesús me ha dicho que cambie y no lo he hecho? ¿Qué Dios me ha estado mostrando? Entonces desde ahí yo llego al gimnasio y yo digo, gracias Señor, porque este es un lugar donde a mí tú me enseñaste. Entonces ya no veo, veo a cada persona, pero como si los viera a través de Jesús. Veo a las personas y digo,
no sé, voy a estar en mi mente orando por esa persona, porque imagínate si tuviera un enfermo en el hospital, o no sé lo que estén pasando, o yo empiezo a verlo mejor, empiezo a buscar en mi mente a ver a las personas como Jesús las ve, y le doy gracias a Dios porque eso es algo que Jesús quiere que hagamos, y somos humanos todos, y todos tenemos un montón de cosas, somos como puercoespín tratando de convivir abrazaditos, todos nos picamos unos con otros. Pero Jesús quiere que creemos una protección guardando nuestra mente, una protección guardando incluso lo que pensamos. El otro día estaba con alguien y me estaba empezando a platicar de alguien, y que fíjate que fulano, sutano, y yo que me acuerdo que tenía un quehacer y que le digo, ahorita vengo, y me desafané. Porque tampoco conviene que tú escuches lo que otros piensan mal de alguien más. No conviene ni que lo escuches, ni conviene que lo repitas. Porque imagínate que te hablan mal de mí. Y tú ya dices, no, pues ella es así, así, así. Y de repente yo necesito que tú ores por mí. O sea, ¿qué actitud vas a tener al orar por mí? Tú ya estás predispuesto. Tú ya sabes que tengo un sticker grande y que soy X persona, que tengo ciertas formas de ser. Entonces, y cuando yo vengo, y a lo mejor tú aquí en la iglesia estás orando y me toca en tu equipo, o a lo mejor yo estoy en el hospital y tú estás yendo al hospital a orar por alguien. Ahora, ¿vas a orar con un corazón limpio? Pues no creo, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es el sticker que tiene esa persona. Por eso es importante que vayamos a un nivel mayor con Jesús, que caminemos con Jesús guardando nuestro corazón y nuestra mente. Porque Dios quiere usarte a ti para traer bendición a las demás personas. Pero si tú estás escuchando los stickers que otras personas tienen, las etiquetas que otros tienen, y empiezas a creerlas, vas a cortar la bendición que Dios te quiere hacer a ti para otros. Porque es decir, ay, esta es la señora que le robó toda la herencia a sus hermanos y que por eso se enfermó de cáncer. Y no, ya mejor ni oro. Es que le dio cáncer porque como le quitó toda la herencia a todos y ella se quedó con todo y luego se encontró un tesoro, eso le pasó. Entonces ya no tienes un corazón limpio, ya no tienes ese amor de Dios, ya no puede fluir por ti esa bendición de Dios. Por eso al caminar con Jesús nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra mente renovada, nuestro corazón transformado, nuestra forma de hablar y que incluso la gente se dé cuenta que hablamos diferente. Hablar diferente no me refiero a que estés hablando en el español que viene escrito en la Biblia, porque muchas veces nos aprendemos los versículos de la Biblia del Reina Valera 1960 y viene en un español antiguo y vosotros creéis que fuisteis llamados. Y de repente empezamos a hablar así, pero esa no es la diferencia, ese es conductualismo nomás. Esa no es la diferencia que Jesús quiere que la gente vea en ti. La diferencia que Jesús quiere que la gente vea en ti es, estoy escuchando un chisme y mejor cambio la conversación. O mejor me retiro, si puedo retirarme. Digo, porque a veces no te puedes retirar, porque a lo mejor ahí está tu chamba o algo. O ponte tus audífonos, busca la forma. Dile, Espíritu Santo, hoy no quiero escuchar chismes, ni tampoco quiero pensarlos, ni tampoco quiero decirlos. Hoy no quiero decir malas palabras. Es inevitable que no escuches malas palabras. En el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el camión, en el hospital, en todos lados vas a oír malas palabras. Pero una cosa es que las oigas y otra es que sean parte de ti, sean parte de tu vocabulario. Entonces, todos los escuchamos, pero otra cosa es que sean tuyas, que las digas para ofender, para maldecir. Entonces, dice aquí, al caminar con Jesús, tu mente será renovada. Tu mente va a ser cambiada y el Espíritu Santo te va a ir guiando. Y así como yo les cuento esta historia que me acaba de pasar y que ahí está todavía la evidencia, que ya estoy muy bien, pero Dios quiere caminar contigo y quiere ir transformando tu vida y quiere renovar tu mente. Y la forma de renovar tu mente es leyendo la Biblia y juntándote con más personas que están buscando caminar con Jesús. El buscar personas que están caminando con Jesús te ayudan a crecer en tu fe. Yo te recomiendo venir a la oración.
y en tu casa leer la Biblia. Lee la Biblia todos los días. Y si tienes más tiempo, profundiza. En la Biblia no dice que Noé tenía 33 años cuando Enoc murió, pero si tú te metes a hacer las matemáticas, tenía 33 años. Pero tienes que dedicarle un poquito más de tiempo para darte cuenta que Noé conoció a Enoc. Y hay muchas cosas que Dios quiere enseñarte a ti que vienen en la Biblia y no vienen así por encimita, sino vienen más profundas. Y por eso es importante meditar en la Biblia. O sea, meditar es fácil. ¿Cuántos han tenido problemas? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de repente ni dormir pueden por los problemas? Bueno, están meditando en sus problemas. Ahora, cuando Dios dice que meditemos en sus palabras, es ese tiempo que tú usas para pensar en los problemas y para pensar cómo resolverlos y en pensar qué pensarán o cómo me verán. Úsalo para meter la palabra de Dios en tu mente. A ver, entonces, si Enoc era abuelo, bisabuelo, si Enoc, con Noé, entonces, ¿a poco Noé habrá conocido a Adán? Pues ustedes ahí échenle números. A ver, ¿Enoc habrá conocido a Adán? A ver, si Enoc conoció, Noé habrá conocido a Adán. Y empiecen a echar números, empiecen a meditar, empiecen a buscar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y cómo fue que Dios se llevó a Enoc? Pues ponte a leer ahí en Génesis. ¿Y cómo es que, a ver, esta mujer Magdalena, que fue la primera que llegó ahí a ver que Jesús ya no estaba en la tumba, pero ¿cuál es su historia? ¿De dónde era? A ver, busque el mapa, en muchas Biblias vienen mapas atrás y puedes darte cuenta, y luego te vas al mapa del día de hoy y te das cuenta dónde estaba, que no ha cambiado tanto, pero ahí tú le vas buscando. Entonces, meditar es eso, así como tú piensas en tus problemas y piensas en todo lo que piensa en la palabra de Dios. Entonces, esa es una forma fácil de explicarte qué es la meditación cristiana. Ahora, también piensa cuánto tiempo le doy a mis problemas. A veces 24 horas o 20. Imagínate si le dieras esos 20 a la palabra de Dios, tu mente va a ser regenerada, tu vida va a ser cambiada. Ahora, Dios regenera nuestra mente y nuestro corazón. O sea, Él manda nuevos genes a nuestro interior y los genes van cambiándote. O sea, Dios te va transformando de dentro hacia afuera. Enfermedades son sanadas cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas. Pero ¿cómo puedes lograr eso si no has traído delante de Dios tu dolor? Cuando tú traes delante de Dios tu dolor, Él comienza a sanar tu corazón y Él comienza a guiarte a que pidas perdón y evitas un montón de enfermedades. Y Él te sana, o si ya las tienes, Él te sana. También al caminar con Jesús te va a guardar y te va a proteger. Es impresionante cómo muchas veces nos ha tocado cuando vamos en la carretera que pasa un accidente antes de que nosotros pasáramos o después de que nosotros pasáramos. ¿Y tú crees que es casualidad de que hayamos pasado después o antes? Es la protección de Dios sobre tu vida. Ahora con el sismo, Aney está en una sucursal en Zaguay, en Michoacán. Cayeron varios plafones, gracias a Dios no pasó nada a ella ni a las personas que estaban ahí, pero Dios guarda de nosotros en todo tiempo. O sea, es increíble la protección de Dios. Y si tú dices, ay no, Dios a mí ni me cuida, dídele, Señor, déjame ver cómo me cuidas. Enséñame, quiero saber cómo es que tú me cuidas. O sea, Él nos libra de enfermedades, Él nos guarda y nos protege. Dice, al caminar con Jesús también vas a ser fortalecido. Y al caminar con Jesús vas a ser regenerado, eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cómo voy a caminar con Jesús? Al caminar con Jesús también vas a tener un destino diferente. Porque cuando Jesús está en tu vida, tú vas a tener vida eterna. Imagínate tú en el cielo con todos tus cuates. Y poder platicar, poder conocer a Jesús, poder conocer a Pablo, poder conocer a Enoc, poder conocer a Noé, poder decirles, cuéntenme bien esa historia que venía en la Biblia, a detalle, y tenemos todo el tiempo del mundo. Imagínate qué chido, ¿no? O a lo mejor imagínate que allá, si a ti te gusta, no sé, la carpintería, allá puedas construir una cabaña, pero así, lo más precioso que te imagines. O si te gusta el deporte, ahí tengas un grupo con quien puedas estar haciendo eso. Dios nos va a permitir en el cielo disfrutar una vida
sin complicaciones. Y nuestro tiempo en la tierra es cortito, así es que hay que aprovecharlo caminando con Él. Ahora, ¿cómo camino con Jesús? Vamos a ver Hechos 2, 42 al 45. Dice, este es cuando está narrando la historia de los primeros cristianos. Cristiano se le llama a todo seguidor de Jesús. Y entonces aquí dice, ¿cómo era que ellos empezaron a crecer? Ellos, acuérdate, la mayoría conocieron a Jesús de primera mano. Vieron los milagros de Jesús, las sanidades. O algunos no vieron, pero escucharon. Y veían el amor de Jesús. Y veían el poder que Él tenía al hablar, la autoridad que Él tenía al hablar. Y autoridad no me refiero a gritos, sino que podían darse cuenta que lo que Él hablaba, Él lo vivía. Dice en Hechos 2, 42 al 45, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para caminar con Jesús es mantenernos firmes en la enseñanza, firmes en leer la palabra de Dios, firmes en que si tengo una duda, pregunto a mi maestro en la iglesia, pregunto a mi pastor en la iglesia, pregunto a una persona de confianza en la iglesia. Porque el estudiar las escrituras también se debe de hacer en equipo, en grupo. No solos, porque hay personas que sacan un texto y fuera del contexto para empezar una doctrina, una mala doctrina. Porque es importante tener a alguien que nos ayude, o decirle, Señor, a mí revélame y enséñame. Entonces dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Es importante mantenernos firmes en escuchar la palabra de Dios y practicarla. No va a haber forma de que tu vida sea transformada si tú no estás constantemente siendo expuesto a la luz de la palabra. La Biblia nos guía, la Biblia nos enseña cómo debemos de ser transformados, la Biblia nos enseña cómo amar a otros, la Biblia nos enseña cómo administrar, la Biblia nos enseña cómo criar a nuestros hijos, la Biblia nos enseña cómo cuidar nuestro dinero, cómo ser mejor trabajador, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, cómo disfrutar la vida, cómo ser sano. La Biblia nos enseña todo eso. Pero nosotros tenemos que decidir ponernos a la luz de su palabra. Quiere decir que nosotros tenemos que ir y leerla. Y a lo mejor vas a leerla hoy y vas a decir, ni entendí nada. Pero no por eso te des por vencido. Pregunta. Y si no tienes dudas porque no entendiste nada, pues al otro día vuelve a leer. Igual si no tienes dudas porque no entendiste nada, sigue leyendo. Igual si duras un año leyendo y no entendiendo nada, sigue leyendo. Y el siguiente año que empieces, dile, Espíritu Santo, guíame porque leo y no entiendo nada. Pero esa palabra va penetrando en tu mente. Y cuando tú la necesites, va a empezar a brotar. Va a empezar a surgir y vas a decir, ay, por eso Dios dice que Él es nuestra fuerza. Hay un salmo que dice que Él es nuestro baluarte, nuestro escudo y nuestro baluarte. Y yo el otro día estaba viendo una película de guerra de las antiguas y decían, vamos a quemar el baluarte. Y yo decía, estos dicen lo mismo que la Biblia dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y empecé a darme cuenta y empecé a leer en el diccionario que es un baluarte, y dice ahí que es una fortaleza, que usaban para protegerse en medio de la guerra. Entonces, entonces vi que estaban quemando ellos como cabañitas que habían hecho, el ejército que había llegado, había hecho como unas cabañitas y tenía herramientas y tenían un montón de cosas de la guerra. Entonces, como decían, vamos a quemar su baluarte, y empezaron a quemar todas como sus cabañitas y cosas, todo su campamento. Y dije, ya entendí. O sea, el baluarte es eso que te va a proteger. Entonces, por eso Salmos dice, tú eres mi escudo y eres mi baluarte. Entonces, va a surgir la palabra en tu vida cuando tú la necesites. Por eso es importante mantenerte leyéndola. Y yo no me canso de decirles que lean la palabra, porque eso es lo que transforma. O sea, Dios transforma a través de su palabra. En su palabra es escrita. Me impresiona porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio aliento de vida. Ahora, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Entonces, tú te imaginas que una inspiración es como que estoy inspirado, ¿eh? A veces decimos, ¿estás inspirado? Sí, porque estás inhalando, exhalando, respirando. Entonces imagínate que la palabra de Dios es esa vida, ese aliento de vida, inspirado por ese aliento de vida, que va a llegar a ti y te va a transformar.
Ahora, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y luego después de la enseñanza, o sea, tú leer tu Biblia en tu casa, y si no tienes, ahí avísanos para ver qué hacemos, para regalarte una. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, yo estoy dando una enseñanza ahorita, la enseñanza es lee tu palabra, ahora, lee tu Biblia. Ahora, si te vas a mantener firme, quiere decir que vas a ir a leer tu Biblia. Porque dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. En la comunión es congregarnos, la comunión es juntarnos, la comunión es venir a la oración, venir a la reunión, o cuando hay algún evento que entre hombres, que entre mujeres, que el hospital, que no sé qué, juntarte. En la comunión, dice, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, pasaban tiempos juntos, no solamente trabajando, sino conviviendo. Que luego a veces los hombres se van a los tacos, están partiendo el pan, están disfrutando el tiempo. Porque a veces cuando te juntas solamente para comer o convivir, hay un poquito más de confianza. Ahorita estamos como en un ambiente de aprendizaje, pero cuando nos vamos y nos sentamos a comer, es como más relajado y puede uno abrirse un poquito más y empiezas a conocer a las personas. Dice, y en la oración, dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Estamos también para ayudarnos en medio de la necesidad. Que está fulanito en el hospital, vamos a estar orando por él, vamos a visitarlo. ¿Qué pasó esto, sutanito? Vamos a ver qué hacemos, vamos a apoyarnos. Entonces, si te fijas, la forma de caminar con Jesús es buscar su palabra, estar en oración, practicar lo aprendido, congregarte, meditar en la palabra, otra vez les digo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que caminemos con Él. Y que si tenemos dudas, Señor, guíame, dame sabiduría, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago en esta situación? ¿O a quién le puedo preguntar? Y eso es lo que tenemos que hacer, caminar cada día con Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Señor, queremos caminar contigo. Ya no queremos caminar solos. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos que tú estés en nuestra vida en cada momento, Padre. Enséñanos a seguirte, Señor. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Incluso en el trabajo, caminemos con Jesús en todos lados.